en que tanto el acero como el hormigón de una viga se preesfuerzan antes de que lo sometamos a las cargas útiles de servicio durante la vida de la estructura, para aprovechar características especiales de los materiales. Entonces, el hormigón preesforzado, una técnica habitual es que se toman unos alambres o unas varillas entre dos placas rígidas de acero, y entonces se tensionan ese acero de alta resistencia se tensiona, y entonces en ese estado de tensionamiento se fijan esas placas y se coloca una formaleta que va a configurar la viga, se vacía el concreto allí y se espera hasta que frague, 28 días normalmente. Y entonces, mientras tanto, como el hormigón no puede absorber ningún esfuerzo, porque está fresco, se mantienen las fuerzas de tensionamiento. Y cuando ya el hormigón alcanzó su resistencia, cuando ya ha curado, entonces se sueltan lentamente y la estructura se deforma un poquito hasta que queda en equilibrio y ya quitamos esa carga. O sea, es una viga con los materiales preesforzados y ahora sí se puede llevar al sitio donde va a sufrir las cargas normales. Bueno, eso es lo que tenemos aquí. En esta construcción de esta viga nos dicen que estas varillas de acero las tenemos preesforzadas con un esfuerzo de 620 megapascales. Vaciamos el hormigón, esperamos a que frague, y luego entonces lo soltamos y por supuesto se acorta la estructura. ¿Qué ha ocurrido aquí? Aquí, ya sabemos, está el acero solo, tiene este esfuerzo. Aquí, mientras fragua, no soltamos las fuerzas, las platinas, y por tanto sigue el acero con este mismo esfuerzo y el hormigón todavía no ha tenido esfuerzo. Apenas cuando lo soltamos, entonces que queda en esta situación, tenemos el acero con un esfuerzo, por supuesto, porque no alcanzó a recuperarse totalmente, el hormigón se lo impidió, el hormigón endurecido ya, y el hormigón está sometido a un esfuerzo de compresión. Nos preguntan cuánto vale cada uno de ellos. Y nos dan los siguientes datos, que los módulos de elasticidad están en esa relación, por supuesto el del acero es mucho mayor, y que las áreas de la sección transversal, de las secciones transversales de acero y de concreto están en esta relación. La del acero, por supuesto, mucho menor que la del concreto. Esos son los datos. Muy bien. Entonces, aquí empezamos con la ecuación de equilibrio y tomamos como diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, esta platina. ¿Qué ocurre aquí? La platinita está sometida a unos esfuerzos de la compresión del concreto, empuja el concreto a la platinita hacia afuera. Pero el acero, que está sometido a tracción, entonces lo tira hacia adentro. La platinita está quietecita, por tanto aquí tiene que haber equilibrio. Es decir, que la fuerza en el acero, P/S, que es esto, es igual a la fuerza resultante en el concreto, y esto es P/C. De aquí, como tenemos la relación entre las áreas, encontramos que el esfuerzo en el concreto es 1/50 del esfuerzo en el acero. Pero no conocemos ninguno de los dos todavía, tenemos esa sola ecuación de equilibrio. Entonces ahora vamos a la compatibilidad de deformaciones. ¿Cuál es en este caso particular la compatibilidad de deformaciones? Fíjense que esto es lo que se acortó el concreto, pero también es lo que se acortó el acero desde esta posición original. Entonces, quiere decir que delta S igual a delta C. Como las longitudes originales eran iguales antes de que empezara este proceso,
Entonces las epsilon también son iguales, y son acortamiento en ambas. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo de acortamiento en el concreto? Pues es obvio, es sigma sub c, ¿Y cuál es el esfuerzo de acortamiento en el acero? Estaba en sigma sub 0 y bajó a sigma sub s. Es como si esa diferencia estuviera cortando el acero. Y es lo que tenemos aquí. Si nosotros representamos las curvas de esfuerzo de deformación de los dos materiales, tenemos aquí del concreto y aquí del acero, los módulos de elasticidad. Y entonces ya vimos que estas dos deformaciones unitarias en ese proceso son igualitas. Y aquí tenemos entonces que lo correspondiente para el concreto es sigma sub c, y aquí lo correspondiente para el acero, lo que está acortando el acero, es la diferencia entre el estado original y el estado final. Y entonces, de aquí vemos deformación unitaria del acero, deformación unitaria del concreto, son iguales. Y de aquí despejamos, y como conocemos las relaciones entre los esfuerzos, entre los módulos de elasticidad, tenemos que esta es la diferencia es igual a esto. Y aquí tenemos entonces dos ecuaciones con las dos incógnitas, despejamos y encontramos esto, que el esfuerzo en el acero es esta y el esfuerzo en el concreto es este. Bueno, pasemos ahora a la sección esfuerzo sobre secciones inclinadas, que es otra sección. Recuerden ustedes que nosotros hemos visto para una barra prismática homogénea con unas cargas aplicadas en los centroides, en el eje centroidal de la estructura, hemos observado siempre la sección transversal, y allí habíamos visto que los esfuerzos que hay allí son uniformes, son iguales bajo esas condiciones, de tal manera que el esfuerzo en el sentido del eje X es la fuerza normal entre el área, que la fuerza normal aquí pues coincide con la fuerza P. Muy bien. Estos esfuerzos es normal, y ya introducimos este elemento aquí, es normal de representarlos en un elemento de esfuerzo, un elemento muy pequeñito, situado acá o acá o acá, en cualquier parte de estas, que está sometido entonces a ese esfuerzo, y que es un elemento que es o bien un cubo o bien un paralelepípedo, pero de dimensiones muy pequeñitas. Y entonces si lo sacamos de ahí, vemos ese elemento de esfuerzo está sometido solamente a esfuerzo normal. Esto es una representación, digamos, de este esfuerzo. Bueno, pasemos ahora a observar lo que ocurre con una sección ya no transversal sino inclinada. Una sección inclinada cuya normal forma un ángulo θ con el eje X, por ejemplo. Esta. Y entonces, como el material es homogéneo, ahí los esfuerzos son iguales en toda parte, aquí al hacer este corte hay unos esfuerzos dirigidos en el sentido de X, cuya resultante tiene que ser P, por el equilibrio de esta parte de la estructura, que también está en equilibrio, por supuesto, de la probeta, que también está en equilibrio, o sea que son iguales. Ahora, si tomamos esta resultante y miramos la sección transversal, esa resultante que tenemos aquí la podemos descomponer en estas dos, una normal al plano, a la sección inclinada, y otra que está contenida en él. Esta es una fuerza normal, y esta, por supuesto, ya lo sabemos, es una fuerza cortante, y tienen estos valores. Entonces, la fuerza normal produce acá unos esfuerzos normales, que llamamos sigma sub θ. Y estos son esfuerzos cortantes, que llamamos tau sub θ. Si miramos esta seccioncita que tenemos aquí y observamos este triángulo rectángulo, esto es el ángulo θ también, entonces podemos decir que esta área vale esta que hemos llamado siempre A sobre el coseno de θ. Esa es esta área.
y por tanto los esfuerzos los referimos a esta área. De tal manera que el esfuerzo normal vale esto y que finalmente es esto. El esfuerzo cortante es, análogamente, llegamos a esta expresión. ¿Por qué el menos? Aquí introducimos una convención de signos para el esfuerzo cortante, y es que si el sentido de los esfuerzos cortantes es tal que tiende a girar en este sentido horario, entonces es negativo. Si es antihorario sería positivo. Este es negativo. Por eso entonces tenemos esos signos aquí, que es negativo. Y el esfuerzo normal continúa con la misma convención. Más si es positivo, menos si es negativo. Y entonces con estas expresiones, sabiendo que P sobre A es lo que tenemos aquí, sigma sub x, encontramos entonces estas expresiones en función de sigma sub x para los dos esfuerzos en la sección inclinada, y teniendo en cuenta estas relaciones de la trigonometría que ustedes conocen bien, llegamos finalmente a estas expresiones de los esfuerzos en normal y cortante en esa sección inclinada, que continuaremos de analizar en el próximo video.